futuro por FM La Patriada. ¿Y qué pasa con el INTI? ¿Qué pasa con el INTI? Uno de los tantos organismos que quedó bajo la motosierra del gobierno nacional. Sí. Y ahí están protestando, discutiendo, porque bueno, es uno de los organismos que el gobierno quiere cerrar o quiere cambiar su estructura en el organigrama, dejar de ser un ente autártico. Sí, la quieren romper todo el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Así es. que ha sido fundamental para el desarrollo de la industria argentina, sin ninguna duda. Ahora le vamos a preguntar con quien vamos a hablar, porque una de las cosas que se decía es que querían romper el INTI para que las cosas que hacía el INTI se las robara el sector privado. Sí. Así que... ¿Podrá ser? Vamos a ver. Estamos comunicados con quien es investigador, es licenciado en física y miembro de la Asamblea Multisectorial. Se trata de Fernando Yapur. Fernando, desde La Patriada te saludamos. Yo soy Quique Duplá. Buenas tardes. Hola, Quique. Buenas tardes. ¿Cómo están ahí? Hola, Fernando. Gracias. Estamos bien. Gracias por atendernos, viejo. No, por favor. Bueno, sé que estás en la Multisectorial. ¿Cómo está la situación ahora, Fernando, en el INTI? Bueno, les cuento un poco. Por favor. Nosotros, a partir de que sale el decreto 462/25, el 8 de julio, que fue el último día de facultades delegadas, estamos haciendo todo lo posible para poder derogarlo, ¿sí? Tanto del lado de la justicia, que ya ha salido un amparo, ¿sí? Frenando cualquier tipo de cambio, y en lo que es el Congreso, ¿no? El otro día en diputados tuvo media derogación, y ahora pasaría a senadores, ¿sí? Estamos viendo de sumar apoyos de todos los bloques dentro del Senado, todos los bloques del arco opositor, ¿no? Al gobierno, para poder justamente obtener la otra media derogación que, bueno, sería un triunfo importante para nosotros. Claro, porque con el apoyo del Senado se daría por terminado, ¿no? El tema, o hay otra revisión después. Nosotros se termina acá. Ya con la media derogación del Senado ya se deroga por tierra el decreto, porque no se puede vetar, más que nada una cuestión más técnica sería esa. El legislativo, con las facultades delegadas, justamente le delegó facultades al Ejecutivo, pero sin embargo mantiene el poder de controlar, justamente que no se exceda en esas facultades el Ejecutivo. Por lo tanto, ese mecanismo de control no puede ser vetado, ¿sí? Porque eso ya me lo han preguntado, pero ¿no lo puede vetar? No, porque no es una ley, ¿sí? Sino es el mecanismo de control que tiene el Poder Legislativo para controlar si se excede o no se excede en las facultades delegadas el Poder Ejecutivo. Bien. Fernando, ¿qué tal? Te saluda Quique de la Calle. Una de las tantas cosas que he escuchado sobre el porqué del gobierno avanzaba sobre el INTI era que, de alguna manera, podía permitir que el sector privado se apropiara de algunos avances científicos, de algunas cuestiones en las que estuvo trabajando todo este tiempo el INTI. ¿Pasa por ahí la discusión? Mira, si me das un tiempito, te cuento. Sí, claro. La cosa es así. El INTI tiene dos motivos importantes de su existencia. Uno, ¿sí?, es que da servicio y brinda desarrollo a todo lo que es la industria nacional, ¿sí? El otro, que es en donde trabajo yo, que es la metrología, se encarga de mantener, desarrollar y dar trazabilidad a las 7 unidades del Sistema Internacional de Medida, como por ejemplo el metro, el kilogramo, el segundo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de los instrumentos normados en el país que se usan en el intercambio comercial están referenciados a un patrón nacional que mantenemos y desarrollamos en el INTI. En mi caso, por ejemplo, trabajo con la unidad de longitud, el metro, que es un láser, ¿sí? No quiero meterme mucho con eso porque ya es más que nada un tema más físico, pero todo lo que es, por ejemplo, el pesaje en las balanzas cerealeras, ¿sí?, son verificadas periódicamente por el INTI para verificar que pesen lo que tienen que pesar y ahorrarle a los productores, por ejemplo, 100 millones de dólares anuales. O, por ejemplo, lo que son los surtidores de combustible, ¿sí?,
La verificación del INTI permite ahorrar a la sociedad alrededor de 13 millones de dólares anuales. Y así con cada uno de los instrumentos que están normados en el país, que están en medio del intercambio comercial, ¿sí? Esa es la rama metrológica en la que yo laburo. La rama de lo que es desarrollo es, por ejemplo, viene una industria láctea y necesita desarrollar un queso para poder competir en el mercado, nosotros le brindamos ese asesoramiento, ¿sí? Para poder generar un queso de mejor calidad, que dure más, que tenga determinadas propiedades. La industria láctea puede ser, sino también, por ejemplo, lo que es verificación de lo que son ascensores. Nosotros, Claro. los ascensores que se producen, nosotros los verificamos para poder justamente que brinden seguridad en el traslado vertical. También lo que es hormigón, el cemento, Claro. se certifica en el INTI para que cumpla determinadas propiedades en lo que es la construcción. Entonces, todo lo que son la manufactura, ¿sí?, del país, de alguna u otra forma pasa por el INTI para verificarse o para brindarle cierto desarrollo. ¿Sí? Claro. No sé si me expliqué bien. Se No, entiende perfecto. perfecto. A mí lo que me llama la atención, Fernando, es que la industria argentina no salga a bancar a sus, entre comillas, socios del INTI. Mirá, con respecto a eso, tenés razón en cierto punto, pero sin embargo hemos recolectado a lo largo de estos últimos meses varias adhesiones de, por ejemplo, la UIA o la CAME. Ah. No te digo que fueron fuertemente, que no es que salió el presidente de la UIA A convocar una movilización. a lo bonzo, ¿no? Claro, a prenderse fuego frente al Congreso, No, pero no. sí han mandado sus adhesiones. ¿Deberían ser más explícitas? Sí, por supuesto. En mi opinión deberían ser muchísimo más explícitas. Porque, Sin Fer, embargo, sí. No, porque describís un fenómeno muy virtuoso entre el sector público y el sector privado, que supuestamente al cual este gobierno vendría a darle mayor poder y todo lo que suele decir. En el caso que describías, hay mucho virtuosismo en esa relación, entonces, ¿por qué romperla? No, por supuesto. Mira, y contestando la pregunta que me hacías antes, ahora que ya más o menos tengo la introducción hecha, porque cuando me dicen dársela al privado, darle lo que hace el INTI al privado, ahora yo te pregunto, por ejemplo, en la rama de la metrología, Sí. si vos le das, ¿sí?, a un privado, ¿sí?, el peritaje, que realice el peritaje en el intercambio comercial, estarías desbalanceando ese acuerdo que tiene el que compra y el que vende, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate que vos producís un bien o un servicio, ¿sí?, y lo querés vender, ¿sí? Bueno, vos acordás con quien te lo va a comprar el precio en base a la calidad de ese producto y a la cantidad de ese producto. Pero vos, como vendedor y como productor, no podés ser quien además dice, sí, este producto que yo te vendo tiene buena calidad. No. Hay un tercero, Claro, ¿sí?, claro. que es el INTI, por ejemplo, en este caso, que tiene que ser imparcial, ¿sí?, para peritar ese intercambio comercial. Tiene que ser absolutamente imparcial, porque si no, hay conflicto de intereses. No podés estar de los dos lados del mostrador, siendo el que produce y el que dice que lo que vos producís es bueno. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Eso por un lado, en lo que es, por ejemplo, el peritaje en el intercambio comercial que realiza el INTI. Y por otro lado, es el privado no se arriesga. Si vos tenés que pensar un país a largo plazo, de acá a 10 años, el privado no va a generar conocimiento y tecnología de acá a 10 años, porque no le conviene invertir para obtener un rédito a largo plazo. El que se arriesga siempre es el Estado. En cada una de las tecnologías que se desarrollan a lo largo del mundo, siempre fue el Estado el que se arriesgó a desarrollarla. Qué sé yo, no sé, Segunda Guerra Mundial. El Estado británico desarrolló los radares para justamente que la Luftwaffe no les bombardee cada 2 por 3 Londres. Sí. Y en base a eso se desarrolló todo lo que es la tecnología de radiofrecuencia. Pero primero el Estado es el que se desarrolla. Claro, ¿Sí? claro. Los Estados Unidos hacen lo mismo. Y entonces, ¿cuál es el argumento del Estado, del gobierno de Javier Milei, para avanzar también sobre el INTI? Mira, el argumento que nosotros creemos es el siguiente. Tenemos 2 modelos de país, ¿sí? Un modelo de país es el modelo de país industrializado, con trabajo, con oportunidades, ¿sí?, con crecimiento,
Y otro modelo de país es el modelo de país que viene a imponer este gobierno, que es un modelo de país primarizado, ¿sí? Que solamente extraiga materia prima y la venda sin ningún tipo de cadena de valor. Eso implica una sociedad que no tiene oportunidades, que no tiene trabajo de calidad, una sociedad 90-10, le digo yo, porque un 10% que concentra la riqueza y un 90% por debajo de la línea de pobreza, sin ningún tipo de ascenso social, ¿sí? Hacia esa sociedad vamos, ese es el modelo de país que nos ponen enfrente, y en ese modelo de país el INTI no tiene razón de ser, porque no hay industria, porque no hay producción, porque no hay manufactura. Claro. En el caso de un país agroexportador, pongámosle, creo que sectores del campo salieron a defender, también sin inmolarse demasiado, pero salieron a defender al INTA, que sería el INTI para el INTA, para el sector agropecuario, ¿no? Sí, por supuesto, y por eso mismo justamente tuvieron tanto problema de avanzar sobre el INTA en su momento. Sin embargo, hoy por hoy están avanzando. Sí. Más allá de eso, el INTA lo que garantiza es... yo no quiero meterme en lo que hace el INTA porque sería como hablar de algo de tocando de oído, ¿sí? No me gusta hablar de algo que no conozco, pero los he escuchado los compañeros del INTA el otro día cuando compartí la mesa en el Senado con ellos, porque fuimos al Senado a defender en la Comisión de Ciencia y Tecnología, y lo que hablan ellos justamente es que el INTA genera y garantiza lo que es la soberanía alimentaria. Claro. ¿Sí? De nuestro país. Bueno, se ataca eso, no es que se ataque el campo, lo que se ataca es la soberanía alimentaria. De vuelta, la soberanía meteorológica, la soberanía alimentaria, se ataca la soberanía de nuestro país porque lo que quieren hacer con nuestro país es convertirlo o que quede como una colonia, que es básicamente el lugar en el mundo en donde ellos nos pusieron, ¿no? Desde que la Argentina es Argentina. Esto no cambió demasiado, ¿no? En su momento Belgrano lo decía, no vendamos las vacas directamente, claro. Hagamos zapatos. Hagamos ¿no? zapatos, O sea, claro que zapatos. Y a partir de ese momento siempre ustedes piensen que hubo un sino entre industrializarse o quedar primarizado. Y es como que el campo y la industria son dos antagonistas. Y no debería ser así, porque si nosotros producimos un montón de alimento, ¿por qué no le podemos agregar valor a ese alimento mediante la industria? Claro. Industrializándolo. Pero claro que sí. Agregándole cadenas de valor. Claro. Y... Entonces, nos metieron como ese antagonismo, como si fuera o el campo o la industria. Y no es así. No, se pueden hacer las dos cosas. Se pueden hacer tranquilamente las dos cosas, hay lugar para todos, y eso es la garantía para que crezcamos como país y no como colonia, Fernando. Exactamente. Muy bien, muy bien. Exactamente. La verdad que a mí me da mucha bronca lo que está pasando con estos organismos, así que este micrófono, Fernando, está abierto para vos, para lo que necesites, contá con nosotros. Les agradezco muchísimo el tiempo, espero haber sido claro en la explicación. Absolutamente. Y, Totalmente. Ahora estamos a la espera de que nos confirmen si el 21 o el 28 va a ser la sesión en Senado, sí, donde se va a tratar la derogación del decreto 462, junto con otros decretos también. Así que ahí estaremos, seguramente ese día nos marcharemos al Congreso y bueno, y mientras tanto estaremos viendo cada uno de los senadores para poder convencerlos de que necesitamos un INTI para tener industria, necesitamos industria para tener un país desarrollado. Absolutamente. Fernando, te abrazo fuerte, muchas gracias por tu tiempo y un gran abrazo a todos tus compañeros. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias. Allí se retira Fernando Yapur, él es investigador del INTI, es licenciado en física. ¿Qué ibas a decir? No, que el INTI y el INTA, los dos organismos que están ahí en cuestión, da la sensación, lo decía él, se ha escuchado a muchos empresarios, porque pasa esto que es tan raro, que es un gobierno pro-empresario, sí, se supone, y hace cosas que no es difícil encontrar el razonamiento detrás, porque los mismos empresarios dicen, che, mirá que lo que hace el INTI no lo podemos hacer nosotros, No. mirá lo que hace el INTA no lo podemos hacer nosotros. Vos fíjate, la doctora Raquel Chan. Raquel Chan es una señora de padres chinos, japoneses, no sé qué, ella es argentina y estudió biotecnología en nuestro país. La doctora Chan estuvo 20 años trabajando sobre una semilla. 20 años trabajando sobre una semilla hasta que lo logró. Y la semilla se llama HLB4 y es la semilla que se banca el estrés hídrico. O sea, sequías o inundaciones. Es un trabajo genético
que se hizo. Entonces, ¿sobre qué semilla? Soja, trigo, maíz, sobre cualquiera de estas oleaginosas se puede trabajar. Y esto permite que haya más resistencia de las plantas y que puedan producir mucho más sin importar si hay mucho agua o poca agua. Este trabajo que fue premiado internacionalmente, ya hay países que lo han aceptado. Esto es un ingreso multimillonario para el INTA. Multimillonario, porque la doctora Chang no cobra aparte, no cobra como un científico común. No, ella es empleada del Estado y eso lo cobra el Estado. Así que para que tengamos una idea, estos organismos son fundamentales para tener un país grande. Solamente hay que elegir. ¿Querés tener un país grande? Bueno. Encuentro en tu radio en el 102.1.